Radio, renovando tu vida. Alquimia Radio, renovando tu vida. www.alquimiaradio.net. Bienvenido a Hablando de Frente con Octavio Malagón García. Escúchalo los viernes a las 5 de la tarde a través de www.alquimiaradio.net. Follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on the glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. The wind of change blows straight into that phase of time, like a storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your balalaika sing what my guitar wants to sing.
Alquimia Radio, renovando tu vida. www.alquimiaradio.net. Muy, pero muy buenas tardes. Si estás oyendo la transmisión en vivo, muy buenas noches o muy buenos días. Si vos escuchás esta transmisión en el podcast, bienvenidos a alquimiaradio.net. Bienvenidos a tu programa, mi programa, donde tú y yo hacemos un diálogo hablando de frente. Hoy 23 de octubre del 2020, te estoy saludando para que, como lo planteé desde la primera transmisión la temporada anterior, charlemos, platiquemos en una banca tú y yo de los temas del día, los temas cotidianos, los temas de las redes, desde un punto de vista de reflexión, desde un punto de vista de opinión, donde aquí se opina, mas no se dice que se opine o que se diga que si tú o yo tenemos la razón. Es un asunto de reflexionar, de tratar de encontrarte y de encontrarme y de encontrarnos. Por eso hablamos de frente. Quiero nuevamente agradecer al productor del programa Carlos Verdín la oportunidad que me da de estar aquí con todos vosotros. También recordarte que estamos en directo, nos puedes encontrar el podcast en YouTube como Alquimia Radio, Octavio Malagón, o nos puedes encontrar en Facebook hablando de frente. También está el video y nos puedes dar tu opinión, porque para mí es interesante tu punto de vista de lo que vamos a hablar hoy, temas misceláneos, temas de todos los días. Pero antes que nada quiero darles un agradecimiento a algunos amigos, a algunas personas que ya me dieron su opinión por otros medios acerca del programa anterior, que fue el inicio. A Beatriz Carvajal de Phoenix, Arizona, a la licenciada Beatriz Muñoz, que siempre ha contado con su apoyo. No es mi pariente, pero está en España, Francisco Malagón, y al buen Tito Héctor Ibarra en Guadalajara. Gracias por contar con ellos en su opinión. Pues hoy, que son precisamente las 5:06, tiempo del centro de México, escuchamos Vientos de Cambio, Winds of Change de Scorpions. Una rara situación que esta canción se volvió referente en una generación del fin del siglo XX. Grosso modo os explico. La caída del muro de Berlín, la perestroika, la la Unión Soviética, ahora Rusia. Todo eso que venía como una bola de nieve, la gente tenía esperanzas de un cambio porque se acababa la famosísima Guerra Fría, se acababa el este y el oeste buenos contra malos, y se erigía como el promotor del cambio, no una ideología, sino un sistema de económico que es el capitalismo. Tú y yo nacimos y nos vamos a morir en el capitalismo. Vamos a comprar nuestro cajón para morirnos, no nos lo van a regalar, lo vamos a comprar. En este caso, fue 1990 que empezó en la última década del siglo XX y ya se quería prefigurar un cambio donde había una hegemonía por el poder, que en este caso fue el capitalismo, quien lo ejerza a medias o completo, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania o México, Argentina o El Salvador, o sea, pero era el capitalismo. Ahí vamos más o menos. Y venía la utopía del siglo XXI. Esperábamos encontrar un cambio, pero traíamos aparejado el asunto climático, que también ha sido
tema, no de ayer ni de hoy, de los últimos 30, 35 años, si bien nos va. Yo le empecé a tomar cariño al tema climático cuando escuché Cantar Verde Será a Plácido Domingo, inaugurando la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología aquí en México. Ahí me enamoré de la ecología. Verde será. Voy a buscar la canción y se las voy a poner en un programa de estos. Estaría bueno empezar con esa canción ecológica. Daban ganas de plantar arbolitos. El punto es de que llegó el año 2000 y sucede la famoso el 11-9-01, el 11 de septiembre de 2001, con aquel famosísimo y cacareado asunto de las Torres Gemelas. Se acababa el siglo XX, empezaba el siglo XXI y ya no había un enemigo enfrente de la hegemonía capitalista. Era un enemigo invisible que traía el fanatismo de una religión no de 100 años atrás, sino nos empezamos a remontar otra vez a una lucha de ideas religiosas desde la Edad Media. Me refiero al Islam. Eh, y era un enemigo que ya no estaba claro, bien organizado o en puntos bien encontrados como fue el socialismo, la famosa cortina de hierro, los países satélites prosoviéticos como Yugoslavia, Polonia, Rumania, Cuba. Si no era algo así difuso, poroso, que era el fanatismo religioso del Islam y los grupos terroristas Al Qaeda. Entonces de pronto empezó este siglo XXI con el resultado de que sí volvió a haber otra especie de guerra más caliente que la fría que acaba de pasar, pero no estaba claro el enemigo. Podría permear en una sociedad predeterminada. ¿Qué está sucediendo? Ahí voy, a eso quiero llegar. Se volvieron los controles en los aviones más radicales, bla, bla. Bueno, todos vosotros conocéis la historia ya. El punto es de que empezó con eso el primer atisbo de una radicalización de las ideas, sobre todo en las redes sociales. ¿Qué es lo que nos ha traído como brida de caballo los últimos 15 años? Desde los últimos 15 años, sin el aparatito llamado celular o computador, ya no tenemos vida. Un amplio segmento de la población urbana en nuestros países. Desde el Messenger y el correo electrónico en Hotmail, hasta todas las redes sociales ahorita vida por haber de chile, mole y de manteca, como Facebook, eh, ¿cómo se llama? Instagram, Twitter, todo. Y ahí es donde podemos encontrar la cresta de la ola en opiniones o puntos de vista, no de todo el mundo en general, porque creo que todavía hay muchísimos millones de gente sensatas que hacen una vida normal, común y corriente. Pero en las redes está como la cresta de la ola que va pautando la intención o la idea de la evolución de la sociedad por generaciones. Me explico. No todos en los 60 fueron hippies. No todos en los 70 fueron punks. O, o no fueron todos en los 80 fueron yuppies. O fueron uh, los primigenios de arquetos. O sea, hay un punto un grupo determinado de jóvenes, sobre todo de jóvenes, que son los que pautan la idea de la identidad generacional. Pero no todos los jóvenes o todas las personas son así. Hay muchos jóvenes que no van a estar ahorita defendiendo situaciones de inclusión, ni van a estar defendiendo a los animales, ni van a estar, están esos jóvenes, están viviendo una vida, vamos a llamarla normal de toda la vida,
tienen aspiraciones, están estudiando, trabajan, se quieren casar, tener hijos, cuidar a su mamá, ir de vacaciones. O sea, no están pensando en qué están ahorita organizando. Lo digo en afán de sarcasmo porque lo leí. Esos jóvenes comunes y corrientes no están organizando una exposición de veganismo con perspectiva feminista, que sí existe, sino son gente que hace normales. Pero en las redes sociales está toda esta cresta que está haciendo supuestamente, o a lo mejor un cambio, desde las barbaridades del lenguaje inclusivo, que por cierto ya les dio bola a una universidad de Argentina, creo que la Universidad de La Plata, que ya sacó, no es un diccionario, pero sí es un manual de lenguaje inclusivo, siendo que hace unos momentos estaba yo peleándome, pues la palabra peleándome, en una página de gente que estamos interesadas en el latín y un texto donde se utiliza el término homini, dice una persona que era un poco machista el término. Y pues ahí empezó la discusión, porque homini en latín termina siendo homo, hombre, y el hombre se entiende como un ente viviente que es el que está en la tierra. Puede ser hombre, mujer o quimera en los entendidos actuales. Entonces me regreso. Estamos en esta reflexión de cómo fue permeando esta idea del progreso en las redes con los acontecimientos como los de el 11 de septiembre de 2001. Y todo empezó a repercutir en las benditas redes sociales. En este caso, si ustedes se acuerdan cuando dio el discurso George Bush, hijo, para los gringos son buenísimos para parafrasear la Biblia. Y él dijo, si no están con Estados Unidos, están en contra de él, al referirse a esa implantación de una democracia hegemónica estilo gringo. Y ahí empezó una debacle social, pienso yo, a nivel mundial, porque con las redes sociales empezaron a brincar muchas ideas muy alejadas del American Wildlife. Y entonces, si a finales de los 90 hablábamos que el posmodernismo estaba acabando porque se acababan los ismos posibles, como el dadaísmo, como el comunismo, como socialismo, ahora en este neo-postmodernismo regresan los ismos por medio de las redes sociales, pero radicales, hasta con ciertos tintes de grupos de gente con alto grado de sociopatía. Y tenemos los veganismos, tenemos los incluyentismos, tenemos el animalismo, tenemos el socialismo radical, tenemos el proabortismo. Y entonces ahorita nos encontramos en un escenario que terminó siendo de como muchos jóvenes lo pensábamos. Aclaro, ya soy un viejo cincuentón. La utopía del siglo XXI, lo comentaba yo en la mañana y por eso lo traje a palestra con todos vosotros. La utopía del siglo XXI se nos convirtió en distopía, pero no nos dimos cuenta cuáles fueron los elementos que a las generaciones que nacieron hace 20, 25 años, qué fue lo que los marcó para que en estos momentos estemos en este estado de cosas tan dramático, tan polarizado, tan violento, tan radical y volátil, como todos estos movimientos que están sucediendo no solo en México y en América Latina, sino en muchas partes del mundo, que a veces a ojos de muchos no pueden caernos el 20 de que son cosas medianamente cuerdas,
sino que ya están rayando en ciertos grados de locura. El lenguaje inclusivo, el frenético derecho a que yo debo de abortar, y sin contar las causas, porque después es otro tema de tortazos con todo el mundo. Es que yo me embaracé por violación, yo me embaracé. O sea, estamos ahorita pretendiendo crear o destruir en una generación los cimientos de la conducta ya no social ni cultural, sino humana, que se ha venido desarrollando por más de 20 siglos. Y ese es el punto de reflexión. ¿Qué leyeron? ¿Cómo se educaron esos chicos en su primera infancia o en su pubertad? Los que nacieron a partir de 1995 a 2000, a 2005, que ahorita tienen entre 15 y 25 años, que son una buena parte de esos que se manifiestan en Chile contra Piñera, que se manifestaban contra Macron, o las mujeres aquí que vandalizan, destruyen monumentos, porque ese es otro punto. ¿Cuál es la concepción de mi realidad a partir de mi formación, de entender mi pasado para comprender mi presente? Me explico. A esta generación ya no entiende el significado de un monumento como el de Hemiciclo Juárez en México, o el de Colón, o el de los Niños Héroes en Guadalajara. Ellos solo ven piedras que ensalzan algo que rechazan y que no comprenden en su presente. También es un tema a tratar. De todas las naciones necesitan mitos fundacionales y necesitan mitos conductuales. Hablamos de la fundación de Roma, de Remo y Rómulo amamantados por la loba. Hablamos del águila comiendo el águila comiéndose a la serpiente en un nopal. Hablamos de que agarró su estandarte y su antorcha y dijo viva México chingao, y hizo la independencia Morelos, o San Martín, o Mitre, o Bolívar. Pero también eso fue un asunto de finales del siglo XX, empezar a desacralizar a los héroes patrios o históricos y darles un tinte humano, que llegó el momento que una nueva generación ya los vio demasiado humanos y ahora considera pueril y sin sentido esas piedras que los recuerdan, y por eso son los primeros puntos de sus actos de protesta o de una reivindicación del futuro, o de un acto vandálico, como tú lo quieras ver. Y con esta reflexión de que perdimos la fascinación por el siglo XXI en un bache álgido en el primer lustro de este siglo, los dejo con The Cure y Fascination Street.
Alquimia Radio, renovando tu vida. www.alquimiaradio.net. Pues después de escuchar La calle de la fascinación, así se nos fue oscureciendo la fascinación a muchos jóvenes por el siglo XX. Pues gracias por estarme sintonizando y estarlos escuchando. Te agradezco. Quiero mandar un saludo así a mi hermano Jairo Fernández, que me está escuchando en la frontera de este país. Gracias, hermano, por escucharme y atender esta plática que, como lo he comentado, es para ti, es para ustedes, para mí. Es una charla de banqueta, de café, donde reflexionamos por lo que nos acontece todos los días, que tarde que temprano incide en en lo que hacemos en nuestro diario y cotidiano andar. Pues me estaba quedando en eso, en en dónde fue el punto de quiebre para que esta generación actual, que oscila entre los 15 y 25 años, de una forma radical, pero a la vez no muy cuadradita, no muy abierta, cuestione cosas del pasado o cuestione el presente con esa carga del pasado. Me explico y lo platiqué hace 8 días. Tú, yo, ustedes sabemos todo el revuelo que causó por racismo el asunto del persona de piel negra, negro, afroamericano si quieres, para las buenas conciencias, de apellido Floyd, que el policía le puso la rodilla en el cuello y lo mató y creó toda una ola de destrozos, de como que ya hay mucho odio acumulado y explotó en muchas ciudades norteamericanas. Pero también, o quiero pensar, suma ignorancia, suma en su definición del latín con doble M, o a río revuelto ganancia de pescadores. Me explico. Se habló de que en Estados Unidos no se había podido avanzar, trascender, olvidar que es una sociedad dividida por racismo, en concreto blancos versus negros. Nunca se mencionó de esta gente de color o afroamericanos o como quieras llamarlos, primos de Mimín Pinguín, que ellos también hacen discriminación a otras minorías, como los tan llamados y traídos hispanos o latinos o indios de alguna mm, congregación religiosa o como, no sé, hindúes, etcétera. Entonces, aquí fue la clásica asunto de discriminación de nosotros los pobrecitos habitantes de Harlem, discriminados por todos los blanquitos de Manhattan, uh, y creó una serie de situaciones bastante complejas, delicadas, que fueron ríos de tinta. Pero en ese ir y venir, pues se habló de racismo, se habló de esclavizantes, se habló y, lo comenté hace 8 días, la pegaron contra elementos de origen hispánico en el sur de Estados Unidos, que pues también es el germen de ese país actual. La historia documenta claramente el paso de 2 siglos o 3 siglos del Imperio Español. Y pues se volaron a Junípero Serra, fundador de la ciudad de Los Ángeles, se volaron a Colón, al Quijote, que nada tiene que ver, nunca existió el Quijote. Lo más cercano al Quijote fue su autor, Cervantes.
pero esa indignación, si vos tenés dos dedos de frente, sabemos que no tiene fundamento, porque es bien sabido y se manejó mucho en redes, y no lo estoy diciendo porque yo me enteré en redes, eso lo sabes si en los 90s, en los 80s fuiste a la preparatoria y llevaste historia. Los padres de la patria gringa, como Madison, como Jefferson, como Washington, eran esclavistas. Y eso se dedicaban, entre otras cosas, el negocio esclavista, el comercio negrero, de traer a gente de África para, a ojos del siglo XXI, a una situación bastante difícil o censurable en este momento. Pero que en el siglo XIX y en los siglos anteriores era lo más normal, como comerte ahorita una bolsa de chetos. Entonces, en esa ola de quererse reivindicar en el presente a partir de denostar el pasado de una forma violenta, de una forma ignorante, esto se replica en otros lados. Sí, este, y llegamos a querer, hoy digo llegamos, o sea, la gente que está en estos colectivos o en estas manifestaciones, desconocer, negar la historia. La historia la escriben siempre los vencedores, pero la historia no la podemos censurar ni la podemos sopesar con parámetros actuales de bien y mal. Y eso también está pasando aquí en México, en Perú, donde también en las redes sociales hay un pseudo indigenismo donde se denota todo lo que tenga que ver con la tradición española. Pero lo más curioso es que son, dice el youtuber, o será, yo digo periodista, Emanuel Danán, muy controvertido, él busca en este personaje en YouTube o en Facebook, que son los indignaditos de ocasión, los indignaditos que tienen mami, papi y les pagan las cuentas del celular para tener Instagram, para tener Twitter, para tener Facebook e indignarse de todo. Esa es su profesión. Ha habido en estos países esa ola de pseudo indigenismo progres, donde todo lo que tenga olor español es censurable y se habla de un pseudo patriotismo. ¿Por qué? Porque nomás toman en cuenta la parte indígena. Y curiosamente, lo que hoy es México, lo que era en el siglo XVI México, Mesoamérica, nada más hablan de los aztecas, los tenochcas. Y todos se sienten descendientes directos del linaje de o de Moctezuma o de Cuauhtémoc, porque ni siquiera toman en cuenta ni a Cuitláhuac ni a Cacama, y, y se olvidan que así como es de compleja la actualidad en países tan diversos y en una relación económica, en una relación, no estamos así haciéndonos la guerra todos contra todos, pero ese mismo macrocosmos que es la globalización actual, así era la meseta, la zona de la mesa central de aquel territorio que ahora es México. Eran relaciones muy complejas y difíciles entre las naciones indígenas, con muertos, con heridos, con traiciones, raspados, con costumbres a ojos del siglo XXI, pues bastante, puedo pensar que hasta salvajes. Y como por ahí comenté en un Facebook, desgraciadamente cuando no tenemos información de algo, idealizamos, hacemos pasados idílicos, y es cuando aplica la frase de todo tiempo pasado fue mejor. En este caso yo veo, platico con mucha gente, de entrada hablo en español, toink,
O sea, ahí ya no me pongo a dialogar con un indigenista un pseudo indigenista progrex en bicicleta del corredor Roma Condesa o de la zona de Chapultepec y la Americana. No hablo con él, Nangaricú, Miscolowai, Huehuo, Chamaco Mangut, no hablo con ellos así. Hablo en español. Y escucho sus postulados, sus posturas de su antihispanismo y caen no voy a decir en lo ridículo, ya lo dije, sino en que falta información para poder entender que somos el doloroso resultado de un choque terrible entre ni siquiera dos culturas, dos visiones muy diferentes del mundo. Me explico. Hoy traigo esa frase, creo que es la cuarta vez que lo digo, me explico, me está encantando como cliché. Eh, Le han dicho, es que Colón no descubrió nada, ya estaban aquí los indígenas. Sí, señor. Y no eran tontos los indígenas. Cuando llegó Colón a aquellas zonas cerca de lo que hoy es Cuba, habitado por entre ellos los indígenas Siboney, ya le decían que allá de este lado de mar, agua, como quieras llamarle, había un imperio muy grandote. Y los aztecas y los purépechas y los mayas no tenían medios para caminar, pero sabían que allende aquellas selvas y aquellos cerros había otro imperio grandote, pero no se metía nadie con nadie. Y en este caso no tuvieron la inteligencia o la sapiencia de, por ejemplo, los griegos, que empezaron a mapear el mundo conocido. Entonces, si los indígenas ya sabían que estaban aquí, pero no pudieron mapear o dar una idea geográfica de su espacio, al llegar los europeos con esa tradición desde los romanos de hacer ya mapas, por eso desde la tradición occidental se puede decir que se descubrió América y se le tomó en cuenta en lo que después era lo que ahora es el mundo. ¿Sí? Porque la tradición ya de Ptolomeo y otros historiadores o geógrafos antiguos ya no eran tontos los europeos, ellos ya sabían que el pinche mundo era redondo. Saludos terraplanistas de YouTube. Entonces sabían que iban a dar algún punto. Y ese conocimiento no lo tenían los indígenas. Otro punto, y esto también me encanta platicarlo con esta gente que, malditos españoles, y luego tú estás preto y chaparro y te dices hispanista. Pues sí, hablo español. Mi tradición, pongan atención, mi tradición o mi concepción del mundo en los conceptos del bien y del mal es de la tradición grecolatina y judio-cristiana que trajeron esos españoles que estuvieron invadidos 8 siglos por los árabes y que fueron provincia varios siglos de Roma. O sea, ellos también fueron muchos siglos pueblo conquistado y pueblo sometido. En este caso, damos por sentada la realidad para entender lo bueno y lo malo de la vida o de la realidad. Yo no puedo moralizar o decir que es bueno y mala la naturaleza, porque la naturaleza es amoral. Las tormentas, los truenos, los huracanes, porque afectan al hombre en su cotidianidad, podemos pensar que son buenos o malos, pero la naturaleza en sí es amoral. No es bueno ni malo que los árboles den fruto, que exista la cadena alimenticia, que el agua esté hecha por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y en este caso, nosotros concebimos nuestro pasado y la historia porque a través de las generaciones, a partir de este encuentro entre europeos y americanos, con todo lo que fue, como haya sido, nuestros conceptos de bien y mal son grecolatinos, de cómo lo entendieron los griegos, cómo lo entendieron los romanos. Nuestros conceptos de Dios, de fe, de, eh, de esas formas
¿qué se puede llamar? De la idea de Dios, se me fue la palabra ahorita, son judeocristianas. Tú, yo, usted, no concebimos ni censuramos lo bueno y lo malo a partir de la cosmogonía o cosmovisión de los antiguos sacerdotes aztecas o mayas o los libros de que escribió, bueno, no los libros, lo que escribió en su lengua Nezahualcóyotl, el rey poeta. No somos eso, somos esa parte hispana. Y me llego a llegar a esto. Entonces, si ya tenemos problemas para comprender la realidad, es por eso que estamos en camino sin salida para también entender todos estos movimientos que están pasando en esta generación, como el asunto de Piñera, que todo empezó en Chile por una suba en los transportes y de ahí se vino una bola de nieve por un malestar social generalizado por los asuntos económicos. Y después de que viene el COVID en este bendito 2020 y todo lo que ya sabemos, que aquí no voy a comentar, porque ya se ha hablado mucho de eso, al año, hace un año estábamos transmitiendo también, aquí de alquimiaradio.net. Resulta que al año de aquellas movilizaciones pre-COVID contra el gobierno de Piñera, vuelve a haber unas manifestaciones conmemorativas y otra vez la ferocidad a tope, la violencia a tope y queman dos iglesias católicas en el centro de Santiago. Y otra vez viene esa revuelta o esa revoltura de ideas a medio saber, a medio verdad, a medio mentiras, a medio conocimiento, a medio ignorancia, y censuran lo que para cierto sector de las generaciones actuales consideran que es retrógrado. ¿Sí? Entonces se crean con toda esa gente hablando de sus posturas radicales, vuelvo otra vez, el veganismo, el abortismo, el ateísmo, el socialismo. La sociedad, en lugar de ser que tenga cohesión, se está pulverizando en grupúsculos que no permiten una convivencia sana. Se está llegando a los límites de la esquizofrenia, de me agredes. Ahora está de moda el me siento agredido, me siento acosado, por lo que todavía 2 generaciones atrás decíamos, son tonterías, son tonterías. Todavía yo era adolescente en el primer lustro de los 80 y en la pandilla estaba el negro Martínez, estaba el chaparro Miramontes, el enano, estaba... Y ahora el habla coloquial también se ha vuelto materia de escrutinio en un supuesto de inclusión, en un escrutinio de censura. Y aquí yo te hago el llamamiento, querido escucha, que alimentó esta generación para estos puntos de quiebre. Por un lado, se ofenden o les parece discriminatorio que una lengua que ha tardado su construcción casi 800 años o más, la palabra castellano parece que empieza a hablar, o la palabra español, no me acuerdo bien, sus primeros eh, matices del lenguaje que tú y yo hablamos están en los cantares del mío Cid, de Sir, de, ¿cómo se llamaba? Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, en aquellas coplas muy antiguas. Y no puede ser que por esta situación
quieran parar de tener o destrozar algo que nos comunica como es el lenguaje, que tiene muchísimos años de existir y que se ha enriquecido con la evolución misma del lenguaje y con las aportaciones de muchas otras lenguas. ¿Sí? Normalmente un progres promedio en redes me critica que él no le va a hacer caso a la RAE porque es de españoles. Oh, criatura del Señor, te recomiendo que hay 23, te recuerdo que hay 23 academias de la lengua en cada país cual se escribe. Aquí tenemos a la Academia Mexicana de la Lengua Española. Y están otras academias en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en El Salvador, en Colombia, en Guatemala, en Estados Unidos e inclusive en Filipinas. Porque si no lo sabes, Filipinas fue casi 3 siglos protectorado o tuvo su manejo administrativo ante la corona española estuvo aquí en México, la Nueva España. Entonces, estamos ahorita también en un diálogo de sordos. Yo digo esto, me censuran, aquel dice aquello y yo lo censuro. Estamos en un punto de quiebre como sociedad y más en cierto sector de jóvenes que están en esto que llamamos redes sociales. O dime tú, ¿qué, qué opinas? ¿Qué piensas que puedes estar tú haciendo de reflexión sobre todo esto? Yo sigo pensando que necesitamos estar informados, necesitamos estar este, aprendiendo continuamente, ser hoy está en boga muchas palabras que yo a veces las busco y las resumo en la Biblia. Eso de ser empático, eso de ser resiliente y todo, yo lo puedo resumir a tener misericordia humana. Así pienso yo. No sé cómo piensas tú. Házmelo saber aquí en la página de Facebook Hablando de Frente. Y esto que está pasando, yo la verdad nunca me lo esperé cuando yo era un joven de 30 años a finales de los 90. Yo esperaba con mucha ansia otra forma de siglo XX, siglo XXI. Ya llevamos 20 años y estamos para llorar como sociedad, como entorno geopolítico económico, entorno geopolítico ecológico, y podré parecer cínico, pero yo no creo estar en el 2050 cuando se acaben los osos polares. Tú que estás más joven que yo, esa sí es tu lucha, la mía no. Y pues me quedo pensando en todo esto que está pasando de el radical movimiento feminista, por muchos lados criticado como feminazi, estos movimientos pseudo socialistas o de izquierda, pero que su germen está en la juventud de una clase media aspiracional, medianamente ilustrada en las grandes ciudades. Estamos entrampados con sistemas políticos que no reaccionan a estas situaciones, y no nada más hablo de México, de América Latina, también hablo de Europa. Lo que está pasando en España es muy grave, en esta pelea entre el Partido Popular, Vox y todo esto. La cierta no hacer caso a los reclamos también de la gente Macron en Francia, la, el desmoronamiento económico tal cual que está pasando en Venezuela con Maduro, que nada más pues sigue sirviendo los intereses de Estados Unidos y no se va. Piñera, Bolsonaro, Obrador aquí en López Obrador en México. Y pues todo esto también puede tener otra postura, porque ya vienen las elecciones en 2 semanas más en Estados Unidos de Norteamérica.
¿Qué tanto nos va a incidir a ti y a mí en lo cotidiano? ¿Si queda Biden o queda Donald Trump? Pues en esta reflexión de estas distopías, esta distopía del siglo XXI, ¿qué pasó con esa gente que tuvo esos vientos de cambio? Todos esos jóvenes ahora están cincuentones que yo, igual que yo creo que más amargados. Todos esos jóvenes que vimos arriba del muro de Berlín. No sé tú cómo estés, quiero que me des tu opinión y quedemos con este tema abierto y esta reflexión. ¿Dónde estuvo el punto de quiebre para que esta generación, qué mamó esa generación en su primera infancia, en su primera juventud, para ahora ser tan radicales a la misma sociedad que pertenecen y que los crió? Esa es mi reflexión. Y pues otra vez te quiero agradecer a ti que me escuchas, amigos y no amigos. Buenos comentarios, malos comentarios los pueden hacer Hablando de Frente en Facebook o también en la página de alquimiaradio.net. Ya se me está yendo el tiempo y no quiero irme porque quiero cerrar con una canción. Grosso modo, y le entro yo también a la efeméride. Fueron un par de canciones que las oímos hasta el cansancio y el hartazgo, muchos años, en cualquier reunión, en cualquier antro, las canciones del grupo Outfield. Y pues han ido muchos rockeros este año, muchos músicos. Y ahora le toca irse a otro. Fueron un par de temas que tuvo este grupo, pero a nivel mundial, que las seguimos escuchando en las canciones oldies hasta el cansancio. Tony Lewis, vocalista de Outfield, murió el 21 de este mes, parece que de un infarto, 62 años. A las expectativas de vida de estos tiempos, muy joven. Si te lo hubiera platicado en 1935, bastante viejo. Y con esto ya me despido. Me encantó escucharte, me encantó platicar contigo. Espero que me sigas acompañando aquí en alquimiaradio.net, hablando de frente. Nos vamos con Outfield. Chao. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna say. You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your love tonight. I don't wanna lose your love tonight. Stay alive and keep it undercover. I just wanna use
Alquimia Radio, renovando tu vida. www.alquimiaradio.net